Muy buenas tardes a todos y todas. Nos da mucho gusto volverlas a saludar en este segundo bloque del día del Coloquio Internacional Arte, Espacio y Pensamiento. Vamos a tener una serie de ponencias y otras mesas esta tarde. Recuerden que el coloquio continúa también el día de mañana y pasado mañana. Entonces, pues nos da muchísimo gusto que estén de nuevo aquí acompañándonos. Para moderar esta mesa tengo el gusto de presentar a la doctora Nora Lizeth Castillo. Ella es originaria y vive en Monterrey, Nuevo León. Y además de ser escritora, bueno, se ha dedicado a muchos temas que tienen que ver con el estudio de la literatura femenina, la literatura del norte, entre muchos otros temas. Nora, nos da muchísimo gusto que nos acompañes para moderar esta mesa y estás en tu casa. Muchísimas gracias, muy buenas tardes. Entre los temas que más me llaman la atención y que tienen que ver con la filosofía y que tienen que ver con las diferentes perspectivas desde la cultura es la otredad, la alteridad, porque siempre tenemos este conjunto de personalidades y de posibilidades cuando hablamos del otro y cuando nos enfrentamos al otro. Y en los videojuegos es un constante ir y venir de mí hacia el otro para poder comprender y maniobrar, ¿verdad? Entonces, la primera ponencia que tenemos hoy es la de tecnoestética del videojuego, la inmersión y la experiencia de Óscar Palancares. Les dejo con Óscar para que nos platique un poco qué son todos estos detalles de la inmersión, la tecnoestética, las acciones y cómo se conjugan en un videojuego. Gracias, hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Muchas gracias por recibirnos. Y bueno, entonces voy a hablar sobre la estética del videojuego. Algo que, bueno, sí quiero adelantar es de que deseo adoptar el videojuego más bien como producto cultural y producto de consumo. Es decir, bueno, para quienes nos hayan acompañado en la mañana, tuvimos una charla muy importante con Román Domínguez Jiménez. Él nos hablaba de algunos aspectos estéticos y epocales relacionados con lo digital a través del videojuego. Y bueno, digamos que si bien me baso también en algunos de los cuestionamientos que ha abordado Román, quiero sobre todo mencionar en algunos momentos casos de pues, videojuegos muy particulares. O sea, vamos, el videojuego como lo conocemos, como lo consumimos, como nos relacionamos con él en tanto producto. Entonces, bueno, comienzo, voy a compartir la pantalla. Sí. A ver, creo que ahí está, ¿verdad? Sí se ve, ¿verdad? Ok, bueno. Entonces, en 2007 se le preguntó a Ian Bogost, diseñador e investigador de medios digitales, si los videojuegos son arte. Su comentario fue que más allá de la formulación simplista de este cuestionamiento, al parecer de él, la interrogante de fondo es entender de qué son capaces los videojuegos como medio. Bueno, tener noticia de la capacidad artística de un videojuego es una contingencia. Depende de la estrategia que algún artista conocido adopte bajo cierto género, como el onírico paseo virtual en primera persona de The Night Journey, de Bill Viola, de 2018, donde el jugador atraviesa la superficie de fotografías y loops de video flotantes a modo de pasajes de memoria que transforman el espacio virtual y cuya ambigüedad se presta a la libre interpretación. En sintonía con Bogost,
discutir si los videojuegos en general poseen cualidades artísticas propias es un asunto secundario en la medida que las disciplinas artísticas están comprometidas con discursos curatoriales y políticas institucionales de los museos. De mayor prioridad es evaluar su forma estética y ver si ésta profundiza o abre un nuevo campo en lo sensible. Aunque la industria del videojuego se centra en capitalizar el ocio de los adolescentes, hay signos de reconocimiento sobre el papel más amplio que cumplen estos productos fuera del mero entretenimiento. Apenas el 17 de marzo de este año, el periodista y escritor español Arturo Pérez Reverte soltó una chocante declaración durante una entrevista recuperada por el diario El País. Durante mucho tiempo, dijo, fue la novela, pero en el siglo XXI el soporte es otro. Si yo fuera un joven escritor, escribiría guiones para videojuegos. Pérez Reverte responde así al hecho de que si bien hoy se lee menos, la necesidad de construir relatos no ha caído, pero los canales para transmitirlos ha evolucionado. Ante la sentencia conceptual, ante la sentencia de muerte conceptual y material de la novela, agrega Reverte, los jóvenes buscan nuevos formatos para explicarse su propia existencia. El videojuego ofrece posibilidades narrativas infinitas. Lo que sugiere, pero no afronta el escritor, es que esas nuevas posibilidades de narración se desvían sintáctica y gestualmente de los relatos literarios, pues a diferencia de un libro o incluso uno digital, el videojuego introduce un mando para gestionar ítems o mover un avatar en la superficie de una pantalla, y su protocolo de avance obliga casi siempre a interrumpir el relato ya prescrito por un guionista. Así, la pregunta sobre la capacidad de los videojuegos como medio se hace más incisiva, porque sondear esta cuestión implica entender qué desplaza, qué conserva y qué renueva de otros medios con sus respectivas experiencias sensibles. Si el videojuego es un medio de largo alcance, quizá el representante de una revolución en ciernes, como en su momento fue el cine en sus primeros años, que unas veces fue considerado un entretenimiento vulgar y otras veces considerado un modelo de la psicología humana, entonces el videojuego habría de ser capaz de crear un nuevo paradigma estético que de algún modo nos concierne a todos. Ese nuevo paradigma sería consecuencia de la capacidad de transformar nuestro entorno a través del frecuente empleo de ese medio, es decir, sería un paradigma tecnoestético. Bueno, ¿qué es lo tecnoestético? Retomo lo dicho por Gilbert Simondon en 1982, quien propuso el concepto en Reflexiones sobre la tecnoestética. Esto es, no es la contemplación de un objeto, sino el uso de este lo que imprime una huella en nuestra percepción. Esta percepción relativa al uso es lo tecnoestético, es decir, percepción de lo bello o lo feo, si ustedes prefieren, pero junto con ello, percepción de nuestra forma en tanto componente del entorno modificado por las acciones de un objeto técnico. En el caso de un videojuego, este se hace presente en el momento que es puesto en acción por un usuario, pero no un usuario cualquiera, sino aquel usuario implicado desde antes y de alguna manera en el entorno gestual, tecnológico, comunicativo y económico relativo a los videojuegos. Si pensamos el videojuego como objeto de consumo, el carácter tecnoestético incluso queda mejor ilustrado. En otro pequeño ensayo de Simondon, titulado El efecto de halo en materia técnica hacia una estrategia de la publicidad, dice Simondon, la compra de un objeto es el establecimiento de una participación. Materialmente, el objeto va hacia el comprador, pero en el nivel psicosocial, donde es desenvuelta la tecnoestética desde el plano humano, es más bien el comprador quien penetra en el mundo ya estructurado donde preexiste el objeto técnico. En esta segunda referencia, el nivel psicosocial expresa la participación del comprador en un horizonte técnico que de antemano ya ha moldeado a los individuos sociales, que se reproduce constantemente al actualizar un conjunto de acciones y que está repleto de texturas marcadas por usos y contrausos de los objetos, de reinvenciones y renovaciones. El comprador de un videojuego actualiza este horizonte de preexistencias con su participación, porque antes ya ha sido preparado de diversas maneras. La más inmediata son los canales de difusión publicitaria y quizá la experiencia con productos semejantes al de la compra. En lo mediato es el influjo de otros dispositivos que históricamente han creado experiencias compartidas que dan forma a la sensibilidad social que enmarca los videojuegos, como la domesticación masiva de máquinas de operación manual, el cine y la televisión, las cámaras portátiles, cuyas vistas son la base visual de los juegos en primera persona.
Y más atrás está el peep show, el kinetoscopio y el panorama, que están sintetizados en complementos de juego como los visores personalizados de realidad aumentada. A ellos se suman contenidos que dotan de significado a la experiencia de un juego, como los entretenimientos deportivos, películas de acción, juegos de mesa y de azar. Este preparatorio tecnoestético constituye en conjunto una realidad exterior, pero sobre todo un hábitat psíquico y corporal conformado por actitudes gestuales y sentimientos. Ahora bien, el objeto técnico que es el videojuego sintetiza esos aspectos preexistentes bajo una forma operativa específica, cuya radical novedad es que carece de cualquier representación análoga, sustituida ahora por códigos numéricos. Esta forma operativa es conformada por la tríada hombre, consola, pantalla. En su libro The Game de 2018, Alessandro Barico la aborda, esta tríada, lo cual es poco relevante porque todos los diseñadores digitales son conscientes de ello y anteriormente ha sido evaluada por investigadores como Graham Kirkpatrick en Aesthetic Theory and the Video Game de 2011 o Andreas Gregersen en un artículo titulado Embodiment and Interface de 2009. Sin embargo, lo interesante en Barico es que detecta que con la masificación del videojuego se establece un paradigma sensorial de lo digital al cual nombra vértebra cero. Barico localiza esta vértebra en la consola tragamonedas de Space Invaders. La relevancia de este juego diseñado por Tomohiro Nishikado para la empresa Taito en 1978 es que puso a campo abierto una revolucionaria, y aquí cito, es que puso a campo abierto una revolucionaria postura física y mental increíblemente sintética y brutalmente recapitulativa. Hombre, consola, pantalla. Hombre, teclas, pantalla. Dedos en teclas, reales o virtuales, ojos en la pantalla. Órdenes dadas con los dedos, resultados verificables con los ojos en la pantalla. Cierro la cita de Barico. Este ensamble equivale a un nuevo animal con posibilidades de acción alternas a las que ofrece el mundo físico, porque en el principio de esta relación caben no solo uno, sino múltiples juegos, no solo un mundo desplegable en pantalla, sino el universo de la interacción digital como lo conocemos en el uso diario de smartphones, tabletas y computadoras, que cada vez más incluyen pantallas táctiles. Por esta razón es que Barico asigna a aquel videojuego el lugar de primera vértebra en la revolución de lo digital, pues de ahí, de un producto que fue vendido como divertimento adolescente, derivan los actuales gestos dominantes de la cultura, en la cultura digital. Llegado a este punto, vale retomar de nueva cuenta la pregunta de Bogost a propósito de qué son capaces los videojuegos como medio. Si encuadramos la tesis de vértebra cero de Barico en la serie de preexistencias tecnoestéticas del videojuego, veríamos que juegos como los de mesa y de azar que mencioné poco antes son en realidad una incidencia, pero no inmanentes a la constitución medial de dos teclas pantalla. Más bien esta constitución desborda la pretendida finalidad lúdica. En breve, en tanto su capacidad medial, los videojuegos no están destinados a ser juegos. Hay aquí una inconsistencia nominal que sería interesante indagar en otro momento. Por cuanto el juego, me baso en Georg Gadamer para señalar que la singularidad del juego es el poder transformar un estado mediante la representación. Y cito ahora a Gadamer. El juego no tiene su ser en la conciencia o conducta de quien juega, sino que por el contrario, atrae a este a su círculo y lo llena de espíritu. El jugador experimenta el juego como realidad que lo supera. Cierro la cita. Según Gadamer, al sentirse implicado en esta realidad, que a la vez es una alteridad, el juego ejerce en el jugador un trabajo de transformación. Transformación, nuevamente es Gadamer quien lo dice, transformación no quiere decir alteración accidental. Quiere decir que algo se convierte en otra cosa completamente distinta y que esta segunda cosa es su verdadero ser, frente al cual su ser anterior era nada. Cierro la cita. Visto en esta perspectiva que da al juego una existencia propia, pero solo desvelada performativamente, el juego es un estado de liberación desde el lado de un participante envuelto en una realidad alterna, pero ordenada con base en reglas. Reglas que no son coercitivas, sino que acuerdan experimentar posibilidades que han sido excluidas en la instrumentación ordinaria de las cosas. Por eso, el juego es una representación trascendente en Gadamer. Por el contrario,
el videojuego como objeto ordinario de consumo no revela ningún verdadero ser. Eso lo saben aquellos que han experimentado con títulos populares como Cuphead, de los hermanos Moldenhauer, de 2017, o Bloodborne, de Hidetaka Miyazaki, de 2015, o más el ahora muy aplaudido Elden Ring. Juegos que exigen una alta destreza motriz sobre los mandos y cuyo entrenamiento pasa por frecuentes estados de ira, frustración y ganas de arrojar el mando. O bien los amantes de juegos de rol que constantemente deben alejarse del círculo espiritual del juego, si es que lo hubiera, para gestionar los puntos ganados como si se tratara de inversiones monetarias que compran nuevas habilidades para rediseñar un equipo de personajes. En esas experiencias, el supuesto jugador es más bien puesto a prueba como experto. Así entonces, si hemos de negar que hay una transformación ontológica mediante el ocasional carácter lúdico de los videojuegos, a través de su uso sí hay una transformación paradigmática de la sensación, consistente en simular interactivamente un mundo. No sin razón ustedes pueden replicar que este paradigma no es invento de los videojuegos, sino del binomio hardware-software informático. Sin embargo, en el nivel psicosocial, la gracia del videojuego es que introduce este paradigma sin pasar por un conocimiento especializado. Mientras que la informática es hasta hoy una especialidad epistémica, la práctica banal de alcanzar un objetivo lúdico intrascendente con una caja negra y cuyo funcionamiento profundo no entendemos, pero sí sabemos lo que quiere, ha logrado que aceleremos el manejo de entidades virtuales que suplantan fragmentos del mundo mediante gestos. Si consideramos el horizonte de aspectos preexistentes al videojuego como objeto técnico, el mundo fragmentado está ya presente en los gabinetes de curiosidades, la fotografía y el montaje cinematográfico, pero no está presente una simulación en sentido estricto, es decir, un universo de apariencias que trabaja con sus propias reglas y donde el usuario a menudo está incluido como actor. Estas reglas abarcan todo a condición de estar sujetas a la mentada relación de dedos, teclas, pantalla. Las físicas de los objetos virtuales, las conexiones temporales, los movimientos de cámara, y aunque la amplitud y combinación de estas reglas varía según cada estudio de diseño digital, lo que verdaderamente importa es la creación de impresiones sensoriales conectadas a una coalescencia de recuerdos y realidades, de recuerdos reales y virtuales en el operador, que a la vez es actor de un videojuego. Creo que este punto permite esclarecer un poco mejor la capacidad de los videojuegos como medio, no sin antes hacer una breve comparación con el cine. En 1930, el poeta Georges Duhamel se quejaba que durante la proyección de cine uno ya no puede pensar lo que quiere, porque el automatismo de las imágenes se impone a las ideas. 5 años después, Sergei Eisenstein escribió en un artículo, un ensayo llamado La forma fílmica, nuevos problemas, donde queda expuesto que la técnica del monólogo interior, la mejor expresión de ese automatismo del pensamiento impuesto del que se quejaba Duhamel, y aquí cito a Eisenstein, puede construir cosas y no solo ilustrar un monólogo interior. Cierro cita. En la técnica de esa construcción, agregó Eisenstein, yace, nuevamente cita, el fundamento de toda la variedad de leyes que gobiernan la construcción formal de las obras de arte, pues en la base de creación de la forma yacen procesos de pensamiento sensibles. Cierro cita. Trasladado a la simulación del videojuego, me parece que este es el objeto técnico cuya profundidad emocional aún suele pasar desapercibida. Quizás su destino no sea la construcción de pensamientos lógicos, pero sí una estructura sentimental alterna, liberada de lo factual y hundida en la ficción de las apariencias, donde también es posible renovar códigos, los códigos de la política. En la serie Serious Games, 2009-2010, de Harun Farokhi, el director muestra que si a estos productos se les confiere de espesor lúdico en el sentido de juego serio, como lo vimos en Gadamer, se puede preparar a una tropa para la guerra y luego sanarla de sus traumas. En un entrenamiento a modo de juego, algunos soldados norteamericanos conocieron por simulación el terreno iraquí y sus pobladores antes de ser enviados a operaciones militares. Paradójicamente, esos mismos simuladores, esos mismos juegos, fueron usados para dar terapia emocional a excombatientes. Es todo, muchas gracias. Muchísimas gracias, Oscar.
Quedan algunas dudas aquí en el tintero, pero creo que podemos pasar a la siguiente presentación y luego hacer las preguntas para ver si se pueden contestar de manera conjunta. ¿Sí? Muy bien. Ahora tenemos a José Antonio Quintanar con The Guardian, la configuración de la otredad a través de la realidad virtual. Esta promete ser una ponencia bastante interesante porque vamos a conjuntar y podemos después de esta presentación revisar la posibilidad de la alteridad en ambas presentaciones. Gracias, José Antonio. Bienvenido. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Muchas gracias, doctora Nora. Muchas gracias al maestro Oscar por esta participación tan interesante. Creo que me puse a pensar también en varias cosas acerca de mi propio tema. Que bueno, como lo menciona la doctora Nora, tiene que ver con la alteridad, pero también es un poquito engañoso, creo, el título, porque digamos que me valgo un poco del tema precisamente de la otredad para, creo que, tocar otros temas con respecto a la realidad virtual, un poquito de carácter más operativo. Ya me dirán ustedes si estoy ahí haciendo una especie de abuso con respecto al tema, pero ya me lo reprocharán ustedes. Bueno, voy a comenzar. Nada más, ¿se está viendo la presentación? ¿Sí se ve? Okay, bueno, sí, se ve. Perfecto, muchas gracias. Muy bien. The Guardian, la configuración de la otredad a través de la realidad virtual. El formato de la realidad virtual podría definirse como la radicalización por excelencia de los vínculos afectivos que son consustanciales al concepto de la enunciación. El aparato nos sitúa en un punto de vista plenamente estratégico, cuyo principal objetivo es el de adentrarnos en un simulacro de realidad que, en mayor o menor medida, responde a ciertos rasgos holísticos y sensoriales que operan de manera similar al de nuestra propia cotidianidad física. Mismo ejercicio que muchas veces nos pone en los zapatos de ciertas identidades y sujetos cuyos rasgos escapan por completo a nuestra normalidad. En 2016, el periódico The Guardian agregó un interesante eslabón a dichas posibilidades de vinculación afectiva mediante el lanzamiento de una serie de cortometrajes que tenían las capacidades sugestivas de la realidad virtual como principal punto de partida. Entre esta serie de trabajos, uno de los más comentados fue 6x9 o 6x9, cortometraje en realidad virtual que, según la propia página de The Guardian, parte, y cito, de la siguiente pregunta: ¿cómo es pasar 23 horas al día en una celda que mide 6x9 durante días, semanas, meses o incluso años? Fin de la cita. Para la realización de este cortometraje se tomaron en cuenta los testimonios de 7 exreclusos, quienes narraron sus experiencias personales al momento de sufrir la práctica carcelaria conocida como confinamiento solitario. 6x9 pretende estructurar en primera instancia una experiencia espacial, situándonos mediante una cámara subjetiva en una celda de carácter claustrofóbico, en la que solo contamos con una cama, un excusado, un lavabo, unos cuantos libros y un escritorio. Hay por ahí una rendija de luz, pero no podemos mirar a través de ella, así que no podemos decir que funciona como una especie de ventana. 6x9 pretende estructurar en primera instancia una... Perdón. El cortometraje visibiliza los estragos psíquicos producidos por el
Creo que se nos fue el audio, solamente soy yo. Sí, creo que sí, porque ya nos dijeron otras personas que se cortó la llamada. Vamos a esperar un Sí. minutito Ajá. a que se Ok. intente recuperar la conexión Ajá. con nuestro segundo ponente. Y mientras yo no sé si podemos ir comentando un poco la ponencia de Oscar si fuera necesario, pero bueno, vamos a dar Ajá. otro minuto para ver si nuestro ponente se reintegra, que es posible que sea una Sí, cuestión José Antonio. de luz o de Es que la tecnología falla. sí, ¿no? Que se haya ido la luz o el internet o algo haya por ahí sucedido. Y ahorita, Falla cuando menos se lo esperan. lo menos lo esperamos, podría suceder. Eh, Oscar, yo te quería preguntar en lo que regresa José Antonio. Citas a Barico en varias ocasiones. Barico, es más, no sé si estoy confundiéndome con el novelista, pero no creo, sino son los ensayos que él hace. Si nos ¿Es pudieras el hablar un mismo? poco de esta fuente, si nos pudieras hablar de esta fuente, por favor. Muchas gracias. Sí, bueno, Barico como tal no es exactamente un académico, un gran académico intelectual, no lo es. Por otro lado, creo que su texto, su postura es bastante provocadora. Vamos, que hay gente que sí ha estudiado quizá de una manera un poco más seria, si podemos tomarlo así, toda la cuestión de lo digital, quizá no tanto de los videojuegos, a excepción por ahí de algunos programadores, pero creo que lo interesante en Barico es la provocación que él hace. La provocación en el sentido de tomar algo, vamos, totalmente banal, totalmente trivial. Digo, me he dado cuenta, aquí en México, quizá no es el caso ni de España ni de Francia, pero aquí en México el videojuego pues siempre se le trata por muy abajito, ¿no? Creo que está a un nivel todavía más bajo que el cómic mexicano, ¿no? Creo que ha habido interesantes análisis sobre cómic mexicano, creo que el videojuego no se le ha dado ese lugar. Entonces, vamos, a lo mejor su postura no es la más, la más sofisticada, sino más bien refiero a él por esta apertura que hace, ¿no? Por este llamamiento que hace para ver o tratar de ver a través del videojuego esta propagación, esta masificación de lo que podemos decir es la revolución digital. Sí, Esto muchas. lo mencioné un poco bueno, ahorita en lo que hablé. Aquí también en realidad es un diálogo implícito que hago con Diego Vázquez, porque si bien es cierto que la cuestión de la inteligencia artificial, de lo digital, está vedado a los usuarios comunes, yo no sé de inteligencia artificial, yo no sé de programación, pero sin embargo sí sé qué quieren esas máquinas, qué hacer con esas máquinas. Y mucho de esto creo ha sido gracias a la difusión que tiene el videojuego como artículo de consumo. Gracias. Ya volvió José Antonio. Vamos a cederle la palabra a José Antonio. Ok, gracias. Es una pena esta tecnología. Hablando de tecnología, hablando de videojuegos, y luego nos das esta jugarreta, ¿verdad? Sí, Como sí, si sí. quisiera aniquilarnos. Picó, aniquilar. Ah. Muy bien, José Antonio. ¿Pueden decirme más o menos por dónde me quedé o qué fue lo último que escucharon? Estabas hablando de lo que se sentía, el encierro que sentían estas personas cuando estaban en estos espacios tan reducidos, Ok. en los que tenían solo un baño, una camita y que la ventana no daba Ah, ok, muy bien. una visión hacia el exterior. Sí. Ok, muy bien, perfecto. Entonces ya más o menos tengo ahí. Bueno, como les comentaba, este cortometraje no solamente visibiliza, digamos, elementos de carácter objetual, sino que también visibiliza los estragos producidos por el encierro continuo, ¿no? Esto mediante el uso de voces en off pertenecientes a los reos entrevistados, que explican los estragos tanto físicos como mentales producidos por el aislamiento continuo. Estas voces se aglomeran de manera muy desordenada sobre el punto de escucha del receptor, construyendo de forma artificial un espacio auditivo marcado por la incomodidad, ¿no?
Algunas de las palabras pronunciadas por las voces aparecen escritas en los muros de la celda a modo de indicador psíquico, dando pie a un episodio onírico en el que el propio sujeto encarcelado despega los pies del suelo como un síntoma de la falta de adhesión a su propia identidad. El usuario es capaz de girar su cabeza para obtener un panorama en 360 grados del espacio virtual de la celda. Sin embargo, esta propia capacidad de movimiento, al verse enfrascada en un espacio tan reducido y homogéneo, se transforma en el indicador axiomático a partir del cual el receptor toma conciencia de la propia limitación extrema que implica el encierro. 6x9 no pretende reproducir una realidad física, sino una realidad interna o afectiva, que torna visibles ciertos puntos de estrés que nos conectan de manera deliberada con el mundo psíquico. La finalidad de este trabajo no es simplemente la de informar acerca de una realidad específica, sino la de adentrar al usuario en dicho entorno, adherirlo y hacerle sentir en la medida de lo posible las penalidades que implica el aislamiento solitario. En este punto es en el que podemos rastrear los verdaderos alcances pedagógicos del formato de la realidad virtual, no simplemente como una forma atractiva de empaquetar ciertos datos duros, sino como una herramienta de identificación perceptiva que nos vincula con el otro. Por supuesto, en este ejercicio intervienen distintas agencias, distintas ideologías de carácter político, de carácter social, de carácter racial, que tienen que ver con la propia agenda, digamos, de la institución de la que proviene este cortometraje, que es The Guardian. Sin embargo, creo que esto da para otro día de discusiones, para otra ponencia, digamos. En este punto me quiero enfocar más, digamos, en el aparato y cómo es que el aparato transforma esta perspectiva de la realidad en una estructura permeable y verosímil para el receptor, y no tratar de ahí de enfrascarnos en discusiones éticas o de carácter ideológico que ya son mucho más difíciles de resolver, digamos, ¿no? Ahora, la realidad virtual hace frente a limitaciones de carácter evidente. La vista, en el sentido más mitificador de todos, según Roland Barthes, adquiere una relevancia preponderante, mientras que otros factores como el olfato, el gusto y el tacto son relegados a una suerte de segundo plano. Sin embargo, el audio del cortometraje funge como lo que Herman Smith define como una entidad mediana, es decir, cito, un apunte sensorial sin superficie que produce tematizaciones atmosféricas que activan nuestra memoria cognitiva, produciendo sensaciones de carácter holístico sin que exista un estímulo directo sobre nuestros sentidos. Fin de la cita. En forma estricta, no somos capaces de percibir el olor de la celda o la textura de su cama. Sin embargo, el sonido logra contextualizarnos en un estado afectivo particular que predispone al resto de nuestros sentidos, dándole una personalidad y una textura a aquellos rasgos que no son referidos mediante datos directos. Por supuesto, la efectividad de este encapsulamiento perceptivo no es infalible. En su éxito intervienen toda una serie de axiomas vinculados a la experiencia operativa, pero también, y de forma más importante, a aquellos rasgos de personalidad que permiten al sujeto receptor involucrarse en el ejercicio lúdico supuesto por la narración en primera persona. En este caso, y apoyándonos en los estudios surgidos de las nuevas fenomenologías, podemos decir que la capacidad de vinculación depende en buena medida del contexto representado por el cortometraje, debido precisamente a que, según autores como Tonino Grifero, existen emociones que se contagian más fácilmente debido a que apelan de manera directa a nuestra capacidad de identificación tribal, siendo experiencias de naturaleza corrosiva como la ira, el dolor y la desesperación algunos de los ejemplos más evidentes. El VR potencializa nuestra sensación de angustia porque, a fin de cuentas, su formato también implica una forma de encierro, una suerte de privación del mundo exterior que podría antojarse como claustrofóbica.
Actualmente existe una discusión bastante aguda acerca de si el formato de la realidad virtual es una herramienta viable al momento de codificar ciertos planes de estudio en las aulas. Esto no solo dentro de la conformación de modelos en ciencias duras, como la medicina, las matemáticas o la arquitectura, sino como agente expansor de sensibilidades dentro de materias humanistas como son la historia, la literatura y el civismo. Los contras son varios y los más evidentes son de naturaleza económica, dado que este tipo de equipo implica una importante inversión monetaria. Sin embargo, a la par de este tipo de obstáculos, persisten otra serie de problemáticas que tienen que ver con lo cultural y muy probablemente también con lo cognitivo. Quien haya tenido oportunidad de mirar un cortometraje o una cinta en un aparato de realidad virtual, sabrá que esta experiencia es todo menos algo cómodo. El casco con los lentes tiene un cierto peso, el equipo genera calor, es suficiente como para hacer sudar copiosamente a muchos usuarios, y el hecho de estar constantemente siendo bombardeados con sonidos procedentes de audífonos de concha que insonorizan al cerebro de los estímulos del exterior, resulta inquietante en cuanto que el usuario muchas veces se percibe aislado de lo que podría estar ocurriendo a su alrededor. Esta abstracción del mundo, muy similar a la que experimenta el sujeto protagonista de 6x9, causa cierto nivel de ansiedad, ya que actualmente estamos acostumbrados a que nuestros rituales con respecto a los consumos de relatos sean fácilmente interrumpibles, pausables. Misma situación que se debe en gran medida a que los aparatos de comunicación actual nos impiden desconectarnos al 100% de nuestras obligaciones y tareas. A pesar del hipotético carácter inmersivo que podría imperar en la sala de cine o en nuestro hogar al momento de disfrutar de alguna cinta en nuestra pantalla de alta definición, siempre existe la posibilidad de estar pendientes de nuestros compromisos, tanto laborales como afectivos. Revisar rápidamente un correo, contestar algún mensaje, atender una llamada importante. Estas actitudes invariablemente interrumpen el continuum de la experiencia supuesta por el discurso. El aparato de realidad virtual es distinto a estas formas de experiencia en la medida en que exige desvincularnos de nuestro cuerpo para entrar en una segunda anatomía de carácter especulativo. No es ningún secreto que, en buena medida, la realidad virtual ha fracasado en cuanto a aparato de entretenimiento casero. Misma situación que se debe tanto a los precios elevados de los dispositivos como a la naturaleza, para muchos excesivamente invasiva de su modelo de operación. Distintas desarrolladoras se hacen constantemente la pregunta de cómo hacer de la realidad virtual un formato más accesible en cuanto a experiencia cognitiva, obviando el hecho de que la realidad virtual no tiene por qué ser cómoda, así como no tiene por qué serlo el hecho de introducirnos en una cotidianidad extraña y quizás amenazante. En su manual titulado La experiencia psicodélica, Timothy Leary asegura que el consumo de ciertos enteógenos como el DMT puede conducir a los sujetos a un hipotético estado de conocimiento, precisamente porque dichas sustancias conectan al consumidor con estados perceptivos que fragmentan su certidumbre egocéntrica con respecto a sí mismos. El trance psicodélico supone una sensación de disolución física que conecta al sujeto con el todo, dando pie a una suerte de sentimiento oceánico en el que yo me fundo con el objeto. Esta experiencia no es en lo más mínimo amable, por el contrario, es sumamente agresiva, tanto así que en su manual Leary incluye distintas indicaciones, sugerencias para auxiliar a aquellos psiconautas quienes, debido a la intensidad del ritual, experimentan episodios de ansiedad. Sin embargo, Leary destaca que es precisamente esta intensidad perceptiva la que hace que la experiencia devenga en significado. Para adherirme al otro, antes debo desechar el propio peso de mi identidad. El problema deviene precisamente en que, al menos en Occidente, y en estos tiempos marcados por el narcisismo, la idea del vacío, del acto de desaparecer, despierta especiales niveles de ansiedad. Según Byung-Chul Han,
vivimos en una cultura de la hipervisibilidad, en la que los aparatos han dejado muchas veces de ser puertas hacia nuevas realidades para transformarse en constantes espejos reafirmadores del yo. Ante este panorama, el autor propone un regreso a los objetos en cuanto a figuras sobrecogedoras, es decir, estructuras capaces de introducirnos en experiencias agotadoras, agresivas, pero sobre todo perdurables. El aparato de realidad virtual, el headset, particularmente hablando, no se configura a partir de la amabilidad distante, que es característica de objetos más pasivos como son los televisores, celulares o tabletas, sino que se entiende a sí mismo como un aparato de uso muy rudo, más apegado a una patineta o una guitarra, ya que ambos instrumentos nos conducen a experiencias significativas, precisamente porque su ejecución exige cierto contacto crudo y doloroso, que permite al usuario fundirse con el objeto. Actualmente existen una serie de circunstancias y rasgos operacionales que podrían considerarse como un auténtico reto al momento de implementar la realidad virtual como una herramienta pedagógica viable. Mismos obstáculos que no se limitan a un nivel de infraestructura, sino que tienen que ver con la propia educación tecnoafectiva que ha predominado en nuestra cultura durante los últimos años. Ante esta serie de axiomas, el papel de la tecnología como agente configurador de la otredad es el de tomar conciencia de los impedimentos que dificultan el encuentro entre el receptor y la alteridad, para proponer transformaciones operacionales que se adhieran de forma cada vez más responsiva a las particularidades del usuario, permitiendo que el empleo de la realidad virtual como agente configurador de sensibilidades se vuelva una realidad cada vez más palpable y no simplemente una excepcionalidad utópica. Y esto sería todo de mi parte. Muchas gracias, José Antonio. Pues ha sido muy enriquecedora toda esta participación. Yo quisiera hacer una pequeña, una combinación de las dos ponencias y comentar algo que yo siento que ha sucedido a lo largo del siglo XX, digamos, la segunda mitad del siglo XX, casi finales del siglo XX. Al ser mayor que ustedes, a mí me tocó experimentar toda esta tendencia a través de mí y de mis hermanos, ¿verdad? El hecho de cómo el paso del cine, porque Oscar mencionó el cine como esta, o sea, que lo veían como una amenaza por la incapacidad que daba de pensar libremente, sino de que te condicionaban el pensamiento. Después se dieron los videojuegos, después la tercera y la cuarta dimensión en las películas, o sea, hace que se vayan construyendo otros mundos y la cosmogonía de esta virtualidad se va configurando conforme se van requiriendo más cosas, ¿no? Esta también obedece a varias necesidades, porque también con la literatura lo vimos. La literatura te da la opción de abstraerte del mundo para entrar en otros mundos. Y luego la puesta en escena en la obra de teatro, en el cine, luego en las realidades, luego en los videojuegos, te van dando estas posibilidades de dejar de ser tú para ser otro. Ahora, en los videojuegos hay algo muy interesante, que es esta combinación de la fantasía con lo que yo puedo llegar a ser. Al ser el héroe, al ser este matón o este sicario o no sicario, más bien son como piratas o superhéroes, ¿verdad? Yo puedo hacer mis cosas sin ofender a nadie, puesto que se trata de una realidad alternativa, no la mía. O sea, yo sería incapaz de ir a la tienda a hacer un asalto, pero en mi juego lo puedo hacer. Puedo asaltar, puedo matar, puedo atropellar, puedo hacer muchas cosas que acá no, en la realidad no lo puedo hacer. Entonces, estas cosmogonías, estos agentes de cambio que son los superhéroes y los, no nada más son superhéroes, porque también pueden ser personas un tanto comunes o, bueno, el Zelda. El Zelda es una persona completamente fantástica. A mí me tocó cuando se empezó a introducir el Pac-Man, cuando empezaron con el Pac-Man, pero no es necesario que sea
un ente ficticio, un ente real o alguien más parecido a la realidad para poder lograr esta necesidad en el homo ludens, en esta persona que lo lúdico viene a configurar o a expresarse de una manera mucho más importante que el resto de las posibilidades del ser, de esta persona que juega, ¿no? Ahora, en las últimas fechas tenemos que cómo los videojuegos han configurado incluso han sacado otra serie de personajes, como lo es el Witcher, que empezó siendo un videojuego y ahora es una serie y los libros tuvieron más ventas después de la serie en Netflix que cuando era solamente el videojuego. Entonces, es como que, y luego Harry Potter empezó siendo libro, luego película y ahora también hay videojuegos. Entonces, todas estas estos personajes que vienen a configurar una realidad alternativa para los tiempos modernos, hipermodernos, ¿verdad? Nos hacen preguntarnos si podrá ser que la realidad virtual llegue a sobreponerse a este primer no rechazo, pero sí no tanta popularidad que ha tenido. ¿Cómo lo ven ustedes? Bueno, al menos en mi opinión, yo creo que el videojuego ha sido un impulsor de un cambio, digamos, estratégico de la sensibilidad que al menos a mí me parece no tiene tanto que ver con la creación de personajes, sino con la creación de experiencias, porque vamos, la creación de personajes, bueno, se sigue manteniendo la figura del héroe a través del cine, a través de la literatura, a través del cómic, pero aquí la cuestión es cómo se está experimentando y cuáles son las condiciones de esa experimentación, porque en el caso, por ejemplo, de la literatura, no sé, XR, ¿no? Estamos nosotros viendo la aventura de un personaje y no tenemos ningún otro referente para hilar la serie de hechos más que el texto que, bueno, viene codificado con elementos no estrictamente figurativos, vamos, tipográficos, y nosotros tenemos que imaginar el resto, ¿no? Ajá. Tenemos nosotros que, hay una enorme libertad para conducir las emociones, las sensaciones. En el caso del videojuego, aún teniendo, por ejemplo, en el caso de Witcher, ¿no? Aún teniendo, bueno, aquí sería al revés, ¿no? Pasando de la novela que salió después, ahora regresar al videojuego, tenemos sobre todo un protocolo. Y el protocolo nos marca cuál va a ser el espacio virtual en el que nos vamos a mover, de qué manera, qué tan rápido vamos a ir, qué movimientos vamos a hacer, etcétera. Por ejemplo, no sé, luego por ahí hay algunos videos en donde a X personaje se le deja sin manipularlo con los mandos, y en los videojuegos actuales se empiezan a hacer gestos, pero es peculiar porque casi siempre hacen el mismo gesto. Encontramos casi siempre el mismo gesto en Grand Theft Auto, encontramos casi el mismo gesto en Zelda, en algunos otros juegos, donde el personaje cuando no es movido, de repente empieza mira hacia abajo, se pone un poco cabizbajo, empieza como a explorarse las piernas, las pantorrillas, bueno, las levanta un poco, es el mismo gesto. No hay una libertad, no hay una suspensión sobre todo. Suspensión aquí en el sentido de libertad como lo encontraríamos en la literatura. De repente pausamos la lectura de Witcher o de Harry Potter, si es que lo viéramos a través de un texto, y el personaje, bueno, se suspende la lectura, se suspende el personaje, se suspende nuestra imaginación y puede hacer cualquier cosa, ¿no? Habría en todo caso quizá, digamos, en una aventura que nos esté gustando mucho, podría haber una resonancia emocional, psicoafectiva, que actúa de manera diferente en relación a nuestro cuerpo que con el videojuego. Con el videojuego nos quedamos con la figura de lo que está haciendo el personaje. Y no solo con la figura, sino con las sensaciones que transmite el entorno virtual del personaje. No sé, por ejemplo, los juegos de Dark Souls a mí en lo personal no me gustan, me desesperan, me ponen muy de malas porque siento que no puedo hacer nada y el juego me atora y demás, ¿no? Entonces, creo que sí hay que tomar en cuenta que estamos hablando de un medio diferente
que así como permite abrir ciertas cosas, y aquí creo que lo que abre es una simulación, abre o nos introduce a un mundo de apariencias, un mundo inexistente, radicalmente inexistente, porque vemos cosas que no tienen ningún referente real, y que además está mediado por ciertos instrumentos que también me limitan, en el caso más radical es como lo ha venido mencionando Toño. Sin embargo, y no por ello me permite también, si por ejemplo pensamos en estos juegos de realidad aumentada, digo, no es que me interese, pero más o menos lo ubico, por ejemplo, Pokémon Go, ¿no? Donde, bueno, hay que ir cazando monstruitos, los dichos Pokémones en la calle. Esto me permite tener un contacto con el entorno, quizá con cierta gente que le guste el juego. Me va entrenando quizá para yo después normalizar, ver como algo más común de lo que uno pensaría, por ejemplo, las relaciones con gente que uno no conoce, las relaciones con avatares, por ejemplo, hay gente, ¿no? Que se enamora de ciertos personajes. Entonces, vamos, creo que ese es uno de los cambios fuertes que presenta la gestualidad que ofrece la interacción con la pantalla. El dejarnos afectar psicoafectivamente con realidades que no existen y después trasladarlas o intentar trasladarlas simbólicamente al mundo con el que nos relacionamos, ¿no? No sé, por ejemplo, ahora con esto de la pandemia y demás, conozco gente, a mí también me ha pasado que después de este año y medio, 2 años que pasaron, a mí de repente me pone más ansioso estar de repente con alguien enfrente que a través de la pantalla, ¿no? Entonces van cambiando ciertos mecanismos, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que también hay que considerar que aunque quedan ciertas cosas, bueno, usted partió de lo literario, pero estas se modifican por la mediación. Así es. Gracias. José Antonio, ¿tú qué opinión tienes con este tema? Creo que sí, precisamente todo nos remite a el contrato de Gadamer, ¿no? A esta suerte de vinculación, a este involucramiento que permite que el videojuego se convierta en esta experiencia cada vez más inmersiva, aun cuando no tenga ningún tipo de relación de semejanza con el mundo real, ¿no? Estoy pensando en los primeros videojuegos, pensemos en Pac-Man, cosas muy básicas, muy arcaicas quizá, y este tipo de videojuegos, a pesar de ser muy sencillos, despertaban toda una serie de pasiones muy intensas, ¿no? Tanto así que llega un momento en el que estás jugando esos videojuegos tan sencillos y sientes esta presión, sientes esta emoción de ganar o esta angustia por perder, que se vuelve muy, muy real precisamente porque el involucramiento tiene que ver con esta suerte de contrato, con esta experiencia que a pesar de no tener mucha semejanza quizás con nuestro día a día, con nuestra cotidianidad, permite que nos vayamos vinculando poco a poco en ella hasta que básicamente llegamos a tener esta suerte de catarsis, ¿no? En la que ganar se convierte en una sensación de éxito y perder se convierte en una sensación ahí angustiante, ¿no? Yo me acuerdo, por ejemplo, no sé, videojuegos de consolas como Nintendo o el Super Nintendo, que por ejemplo había títulos como Castlevania, ¿no? Que tú veías en la caja un diseño casi hiperrealista de personaje ahí peleando con enemigos también muy bien diseñados, ¿no? Y tú prendías el videojuego y pues estás viendo ahí un muñequito en 8 o en 16 bits ahí que puedes usar, ¿no? Es decir, no hay una verdadera relación con la semejanza de la realidad, sin embargo, el propio involucramiento del juego, el propio acto lúdico, como usted mencionaba, doctora, permite que haya ahí cierto acto emocional, cierto continuum ahí de emociones que va generando ahí toda una suerte de escenarios de carácter emocional muy, muy fuerte. Yo recuerdo cuando precisamente surgen este tipo de posibilidades de ya interactuar mucho más con el ambiente. Grand Theft Auto, que menciona Oscar, que fue como uno de los grandes iniciadores con estos fenómenos.
Obviamente había ahí ya comienzan a surgir o a recrudecerse más bien ciertos elementos de carácter ético, de carácter ideológico, ¿no? Porque precisamente esta libertad se ve traducida en una posibilidad para delinquir en el juego, para robar autos, para golpear transeúntes, para disparar a la gente inocente, y toda una serie de todo un abanico de malos comportamientos, ¿no? Que obviamente tienen una relación con la realidad, no en un sentido de que yo por estar jugando voy a convertirme en una persona trastornada o digamos, esta serie de discusiones ya tan arcaicas, pero también siempre muy actuales acerca de si el discurso es capaz de influir en el comportamiento de las personas. No me refiero a ese tipo de injerencias, sino más bien a que en este punto los videojuegos llegan a convertirse en una especie de catarsis más fuerte, una suerte de experiencia más liberadora, precisamente porque nos permite cumplir fantasías de naturaleza muy salvaje, muy violenta, y esto obviamente divide las opiniones. Hay quienes piensan que esta catarsis nos ayuda a liberar, a depurarnos, a foguearnos con respecto a toda esta serie de emociones tan destructivas y tan negativas, a, digamos, dejarlas escapar y que de esta manera nos liberemos de ellas. Y hay quienes piensan que precisamente esa suerte de experiencia cada vez más de carácter libertino o de carácter ahí tan permisiva, precisamente deviene en que la gente tenga comportamientos cada vez más erráticos, ¿no? Es una cuestión bastante peliaguda, pero todo tiene que ver precisamente con cómo es que se configura la experiencia, cómo es que el contrato borra estos límites entre sujeto y discurso o ambiente digital, no precisamente porque haya una verdadera idea de realidad. Hasta la fecha todavía, inclusive los videojuegos más avanzados guardan cierta distinción con la realidad. No son iguales, digamos, a una fotografía o a algo de carácter factual, sino que también tiene un propio código, tiene un propio lenguaje, que es un poquito más, se parece mucho a la realidad, pero no al 100%. Y precisamente esto hace que surjan temas de carácter ético. Yo creo que discrepo un poco con Oscar en el hecho de que no son las experiencias, digo, que no son los personajes, sino más bien las experiencias. Yo creo que son ambos, porque también ya la codificación de personajes comienza a tener un papel cada vez más preponderante en nuestra sociedad, sobre todo a partir de elementos ideológicos o éticos. Por ejemplo, recuerdo el caso del lanzamiento del último Mortal Kombat, que ya los personajes femeninos ya no son sexualizados o no son tan sexualizados como en las entregas anteriores. Tú puedes hacer todo lo que haces antes. Puedes sacarle los ojos a un tipo, puedes sacarle el corazón a alguien y ahí no hay problema. Pero ya hay narrativas que empiezan a preocuparse, digamos, por cómo es que los personajes representan ciertos grupos y cómo es que esto influye en la propia sociedad, ¿no? Entonces, así que ya hay, por ejemplo, discusiones con respecto a la inclusión de personajes de distintas razas, aun cuando esto rompa con, digamos, el contrato de verosimilitud del videojuego, ¿no? Yo no creo que esto esté bien o mal, simplemente es un reflejo de cómo es que cada vez se borran más las fronteras, cada vez se vuelven más livianos los límites entre sociedad factual y entre estas narraciones de carácter más inmersivo. Claro. Podría tener relación con lo que Aristóteles llamaba la mímesis, ¿no? El que sea un como sí, aunque de entrada sabemos que no lo es. O sea, pero tenemos que ir haciendo una especie de calca entre lo factible, lo posible, lo verosímil en nuestro entorno y en el mundo del juego. Aquí a mí me sigue costando entender algunos detalles, pero se me hace también muy entero y digamos muy bueno el hecho de que el jugador
al confrontarse con el juego y que él tiene un rol que asumir, tiene que tener, tiene control sobre aquel espacio. Y eso también es algo que no tenemos en nuestra realidad. O sea, nosotros no tenemos el control total de ni siquiera dentro de nuestra familia, imagínate afuera, ¿verdad? Yo que soy madre a veces digo, no puede ser. Entonces, con los hijos y con todas las conductas y con todas las situaciones, con mil detalles. Pero en el juego sí soy capaz de llevar el control al extremo. Y si no soy bueno al inicio, me puedo ir perfeccionando y puedo ir dominando y puedo ir adquiriendo mejores armas y puedo ir tener una armadura mejor. Entonces, esto de la otredad se hace, la frontera se hace cada vez menos evidente dentro de esta realidad virtual, dentro de estos juegos, dentro del videojuego, ¿verdad? Entonces, en estos años en que los videojuegos, bueno, y ahora con lo de la pandemia, yo creo que los videojuegos tuvieron su auge. Yo creo que hubo muchas posibilidades para las personas que disfrutan de los videojuegos porque tuvieron una oportunidad de distraerse y de alienarse de la realidad con esto, ¿no? Entonces hubo muchos campeones y se subieron y tuvieron que ir mejorando las consolas y los entornos, ¿no? ¿O qué sucedió con la pandemia en este terreno, Oscar? Bueno, para mí, sí me escucho, ¿verdad? Sí. Para mí resulta un poco extraño esto del control. Yo más bien pienso que hay que delimitar muy bien qué es lo que podemos controlar del videojuego y qué es lo que el videojuego nos controla. Por ejemplo, no sé, uno de los juegos arquetípicos por su funcionalidad, por su diseño, Tetris. Tetris es un juego, bueno, de entrada no hay personaje. Ajá. Es un juego abstracto, en realidad. Y es un juego donde de libertad, pues, salvo quizá cómo dejo caer la pieza, cómo la acomodo, pero es mínima. Es como sentir que una suerte como es como decirlo, de muerte, digamos, digo, es una muerte también muy abstracta, pero creo que es así porque, vamos, que si los bloques llegan hasta arriba, no logre eliminar ciertas casillas, pues el juego se acaba, ¿no? Hay una suerte de como de deadline, ¿no? Ahí. Y lo mismo, por ejemplo, en los juegos RPG, o sea, si yo no soy capaz de administrar bien mi personaje, si no soy capaz de economizar los puntos que voy ganando para ir sorteando X dificultades, pues simple y sencillamente, a lo mejor ahí no, bueno, ya por los diseños actuales de videojuegos, a lo mejor pues, no es tanto que me maten, pero simple y sencillamente no avanzo, ¿no? Digo, a mí algo que se me hace digo, es muy tonto, si quieren, pero por ejemplo, en Pokémon, ¿no? Bueno, y pensando en lo que dijo Tony, eso de la sexualización, también para ciertos videojuegos ya está también prohibido matar, ¿no? En Pokémon no se matan a los monstruitos, ¿no? Según se les aminora o se les adormece, qué sé yo, ¿no? Pero no se les mata nunca. Pero el punto es de que si yo no cumplo el protocolo, simple y sencillamente no puedo avanzar. Yo creo que la cuestión de libertad en el videojuego viene más bien de una suerte de excedente que yo logre canalizar a partir de una explotación de mis facultades afectivas. Incluso, bueno, también por eso lo menciona, que también aquí es, reconozco, no es que se me ha ocurrido, es aquí también algunos comentarios que hace unas semanas hizo la doctora Laura González, una charla que teníamos, que ella duda mucho que los juegos sean efectivamente juegos, ¿no? Creo que tiene razón en el sentido, por ejemplo, si volvemos a esto de Tetris, de que pues es como podríamos hacer un símil, ¿no? A ver quién es el más fregón para ahorrar casi toda la quincena, ¿no? Y pues quien logre ahorrar eso y prácticamente no comiendo y estando súper estresado, hambriento y demás, bueno, pues la pasará mal, pero hay que reconocer que irá juntando, ¿no?
Creo que es un poco parecido la dinámica de los videojuegos. Incluso, vamos, que me parece también que el denominativo videojuego es un tanto abusivo. Ajá. Hace rato lo mencioné en la charla, creo que ahí hay un equívoco, pero también un equívoco como cuando se nos vende la Coca-Cola Light, ¿no? En los 90, que fue el boom y todo el mundo cree, ay, si no tiene azúcar, ¿no? Y va uno, ¿no? Pero es pues cómo lo compramos, ¿no? Más bien son, creo yo, instrumentos que nos entrenan para una vida de retos que tienen que ver mucho con la economía. Ahora, en mi caso, ¿por qué me gustan? Bueno, a lo mejor ahí yo me voy a la parte también muy frívola, pues de que caigo, ¿no? De repente con ciertos personajes, ciertos estilos que me gustan, a lo mejor hay cierto masoquismo, hay cierta pasividad autoalienada, pero sí creo que la virtud del videojuego está en todo caso para permitirnos trabajar con herramientas digitales que de otra manera sería muy difícil manejarlas. Insisto, y bueno, por ahí si es que nos escucharía, o que también me gustaría escucharlo, porque insisto, esto también es como un comentario hacia él, cosas que luego también de buen agrado recibo de su parte, de que la gente de pie sería muy difícil que pudiera manejar una computadora si no hubiera sido porque los programas se facilitaran de tal manera que parecieran un entretenimiento. Incluso creo que no es tampoco banal recordar que todavía Windows, creo que 98, toda la versión que siguió, el XP, ya no me acuerdo cuáles eran, ya traían estos videojuegos, estos jueguitos de las cartitas, no recuerdo cuáles traían, o sea, no creo que fuera casual, ¿no? Porque eran una manera para incitar a la gente a que usar esos instrumentos, ¿no? Para desestresar un poco, para incitar a experimentar. Ahora, quizá ya no son necesarios porque generalmente la gente que usa una computadora por lo menos ya sabe manejar los iconos para abrir tal o cual programa o aplicación, ¿no? Un poco también pasa con herramientas que digo, creo que sí abrevan, sí retoman ahí algunas cosas del videojuego, ciertas herramientas, pues que como Facebook, como Instagram, que siempre se nos presenta como algo divertido y aunque no sepamos cómo manejarlo, siempre se nos va a presentar con una sonrisa, con una buena cara, pero no es más que capitalizar nuestro tiempo, entregar nuestra disposición a cierta marca, ¿no? Entonces, vamos, que entonces aquí cuál sería, digamos, una suerte como de visión positiva del videojuego. Yo creo que esta queda como en suspenso, queda como esperanza de que habrá un momento en el que así como Eisenstein pensó del cine, que estos pensamientos automatizados que se le imponen al espectador son en realidad una forma que acelera una nueva manera de pensar a través de imágenes. Yo creo que en algún momento, quizá no hemos llegado a eso, algo se podrá hacer con el videojuego, porque una de las características que tienen las herramientas tecnológicas o análogas es que nos abren, derriban muros en el sentido de ciertas limitaciones, ¿no? Entonces, bueno, quizá faltará todavía haber algún diseñador, alguna compañía que bueno, pueda hacer algo más con esto, ¿no? Por eso también hace rato mencionaba lo de Farok y cerré con eso, de que esos mismos videojuegos que se usaban para entrenar a los soldados, eran los mismos videojuegos que después para el combatiente que ya llega todo madreado corporal y anímicamente, bueno, pues era para crear terapias para curar, ¿no? Entonces, bueno, habrá yo creo que esperar esta cuestión con el videojuego. En ese sentido me parece también muy interesante en el sentido también, no sé, de esperar o indagar o no sé, de ver cómo se puede retomar esto que señaló Toño, esta analogía que hizo entre
entre estos visores, VR, que nos llevan a una realidad inmersiva muy, muy agresiva y que de alguna manera se comparan con cierto uso de drogas, ¿no? Ambas son maneras de enfrentarnos a nuevas situaciones. Insisto, sin ponernos moralinos, pero sí de introducirnos a nuevos mundos, ¿no? Así es. Habrá que ver qué puede hacerse más allá de la capitalización de nuestras emociones, ¿no? Con los juegos. Gracias, gracias, Oscar. José Antonio, ¿quisieras agregar algo y luego ya pasar a algunas preguntitas por parte del público, por favor? Claro. Pues sí, creo que básicamente el contexto de la pandemia se fue a relucir en buena medida cuál es la relevancia de las plataformas digitales, de las nuevas tecnologías, no solamente en cuanto a capacidad de comunicación o poder reemplazar ciertas modalidades de convivencia, sobre todo porque, bueno, durante los primeros meses de la pandemia había el gran, digamos, punto ahí desequilibrador era el del confinamiento, o sea, el de no poder convivir con demás personas, ¿no? Entonces, hasta cierto punto tuvimos esta suerte de migración en la que nuestros órganos afectivos, digamos, más corporales, poder abrazar a alguien, poder estar cerca de alguien, poder tomar la mano a alguien, toda esta serie de circunstancias que implica el contacto persona a persona, digamos, tuvieron que verse reemplazadas por ciertas herramientas, ciertos órganos de carácter digital. Un buen ejemplo es lo que estamos haciendo precisamente en este momento, que es celebrar un coloquio, cada quien a distancia, cada quien en su respectiva casa, y a tener como, y hasta cierto punto, tratar de introducirnos en este contrato, en el que pues básicamente la convivencia directa se ve reemplazada por la convivencia a distancia. El problema es preguntarnos hasta qué punto somos capaces de vincularnos en este juego, en esta dinámica, en este contrato que pueda en buena medida reemplazar el contacto real, ¿no? Habrá quienes lo logren, hay gente que no lo ha logrado tan bien, y precisamente aquí las tecnologías lo que hacen es, pues, permitir la apertura para un mundo distinto. Yo recuerdo que, por ejemplo, cuando ocurre la pandemia hay hasta cierto punto como un cambio de paradigma, ¿no? De que, por ejemplo, las personas que eran como muy clavadas de internet y habían hecho así como esta suerte de vida paralela en internet, no sé, pensemos en plataformas como Second Life o The Sims, que lo que ya te invitan es básicamente a tener una segunda vida ahí en el mundo virtual, ¿no? Y hay mucha gente que inclusive ya en un nivel extremo prefiere vivir en esos mundos, prefiere estar 10 horas conectado a internet y esa es su vida, ¿no? Ahí pueden conocer gente, tener una casa, comprar muebles, tener mascotas, en fin, básicamente tienen una vida virtual. Y lo que debemos preguntarnos es cuáles son las particularidades de estas personas para tener este contrato tan estrecho con una vida virtual. Seguramente tiene que tener que ver con ciertas circunstancias que nos llevan a querer pues refugiarse en esos mundos, quizás porque la vida factual, la vida objetiva les parece demasiado difícil. Pero entonces creo que más allá de preguntarnos por traumas, por problemas ya de carácter, digamos, psicosocial, valdría la pena preguntarnos hasta qué punto nosotros podemos involucrarnos en el discurso, no tanto como lo hacen ellos, pero sí poder tener esta empatía más abierta, este canal, digamos, más agudizado para poder generar cierto nivel ya de sensación con el discurso, que es precisamente lo que creo que es el gran problema con la representación de la otredad, que no simplemente se trata de que se nos presenten una serie de datos duros que nos digan, por ejemplo, tantas mujeres al día son asesinadas o tantas personas de escasos recursos tienen que enfrentarse a ciertas circunstancias, sino que en verdad nos permitan, al menos por un instante, romper las distancias, ¿no? Romper esta suerte de barreras y por un momento sentirnos conectados al otro, vivir, digamos, en carne propia lo que el otro vive. Eso es precisamente, yo creo que el
el contrato que a mí me interesa más con respecto a la realidad virtual, y preguntarnos por qué hay gente que logra tener este contrato de forma más directa y hay gente que simplemente no puede tener este contrato, ¿no? Por ahí hay una frase que me gusta mucho de Lovecraft, que él habla, pero de forma más aterrizada en el género del terror, porque creo que sirve para todas las formas de representación, que es que el terror es una experiencia muy, muy particular que solo pueden experimentar aquellos que realmente tengan una sensibilidad, digamos, expandida. ¿Cuántas veces nos hemos topado con personas que ven una película o ven una serie y simplemente permanecen indiferentes, no tienen ningún tipo de vinculación con lo que está ocurriendo? Obviamente también eso tiene que ver con el hecho de que hay discursos que quizás son menos adheribles que otros, pero también hay usuarios que por ciertas razones ya tienen como esta especie de desapego compulsivo a los discursos, que ya no pueden darse esta oportunidad de sentirse inmersos en el discurso, precisamente porque hasta cierto punto ya hay cierta atrofia con respecto a la forma en que el narcisismo compulsivo que tenemos como sociedad actual nos impide hasta cierto punto abrirnos al otro y abrirnos a otras experiencias. Y en cuanto a lo que mencionábamos del orden, por ejemplo, de que los juegos nos dan esta suerte de sensación de que podemos tener control con respecto al mundo o a nuestras vidas, al menos virtuales, es muy interesante porque precisamente esta inquietud se hereda mucho del cine. Por ahí Jean-Louis Baudry, que es un teórico de cine que muchos por ahí no quieren tanto, porque como que le da al cine esta lectura muy, muy impositiva y muy de carácter ideológica. Él nos dice que el cine cumple con una de las fantasías más antiguas del ser humano, que es sentir que hay una especie de control en el mundo, que hay un sentido, que hay un orden de carácter casi, casi divino, ¿no? Omnisciente. Esto mediante el montaje, que constantemente conecta planos y tiempos distintos, mediante la propia narración, que tiene hasta cierto punto una suerte de estructura y de armonía que responde a cierto orden, a cierta sensación de que la vida puede tener significado y orden, ¿no? Por ejemplo, en una película romántica, si dos personas que se gustaron se ven fugazmente en el metro, la historia va a conspirar para que esas personas se vuelvan a encontrar de alguna forma, ¿no? Cosa que igual en la vida real no pasa, igual nunca se vuelven a ver y nunca se conocen, ¿no? Entonces, el cine como que nos da esta ilusión de que podemos tener un orden en nuestra vida, ¿no? De que puede haber un significado oculto en cada cosa y que no simplemente estamos viviendo ahí de forma, digamos, intrascendente. El videojuego lleva esto a nuevos niveles precisamente porque nos da esta ilusión de crecimiento, de realización, digamos, a partir del personaje. Oscar mencionaba que, por ejemplo, no le gustan los juegos de Dark Souls. A mí la verdad es que son mis favoritos, precisamente porque comienzas como un outsider, comienzas como casi casi un paria, que inclusive hacerle frente al enemigo más sencillo es todo un reto, ¿no? El momento en el que estos videojuegos te enganchan, se vuelven así como algo casi casi adictivo, es cuando te enfrentas al primer jefe que te cuesta 20, 30, 40 veces, 40 veces intentos superar, y al intento 50 logras vencerlo, ¿no? Ahí es cuando realmente se siente esta euforia, se desencadena esta sensación, esta ilusión de que hay un crecimiento, ¿no? De que estás ahí teniendo como una especie de triunfo en tu vida virtual, ¿no? Y esto precisamente se va desencadenando hasta que ya te vuelves a cierto punto un maestro en el juego. De haber sido, digamos, outsider, te conviertes ya en especialista, ¿no? Y en alguien que puede hacerle frente a todos los jefes, que sabe cómo vencerlos, que tiene ahí como esta estrategia, estas técnicas, entonces ya tiene ahí como esta suerte de sensación de que ha crecido, de que se ha desarrollado como individuo, ¿no? Y precisamente esa es la gran ilusión del juego que creo que se intensificó durante la pandemia, que precisamente nos permite tener esta existencia paralela en el que podemos realizar toda esta serie de grandes proezas físicas o mentales sin tener que nosotros que salir de nuestra pasividad como jugadores, ¿no? Hay una serie de
quizás críticas con respecto a este modelo de operación, pero no podemos negar que tiene un influjo, que hay un contrato ahí perceptivo muy, muy fuerte, que inclusive lleva a muchas personas a querer vivir en el mundo virtual y a renegar del mundo palpable, ¿no? Vamos, buenas, ¿qué tal? Perdón que interrumpa. Vamos a ir cerrando ya nuestra mesa porque ya se nos acerca la siguiente y para poder dejar 5 minutitos de descanso. Muchísimas gracias a la doctora Nora Castillo, quien moderó esta mesa, también a Oscar y a José Antonio. Pues se tocaron temas muy, muy importantes que esperemos que podamos seguir dialogando en futuros encuentros, que creo que es lo que estos coloquios nos dejan siempre, las ganas de seguir dialogando. Entonces, bueno, pues yo creo que podríamos ir cerrando la mesa, agradeciendo de nuevo a los ponentes y a Nora y a todos que nos están viendo, y les propongo que tomemos 5 minutos de descanso y vamos a pasar a continuación a nuestra siguiente mesa. Muchas gracias a todos y todas. Muchas gracias. Hasta luego. Muchas gracias. Gracias a todos ustedes. Gracias. Saludos a todos.